Hola chicos, hoy vamos a continuar con la secuencia del desarrollo psicomotor, pero antes de eso les voy a hablar un poco de lo que son tres palabras que utilizamos en nuestra vida diaria, que utilizamos mucho ahora con la cuestión de la psicomotricidad, del trabajo con niños, la estimulación temprana, etcétera. Pareciera que son palabras iguales, pero tienen su diferencia. Entonces, vamos a hablar, no es lo mismo hablar de un crecimiento, de una maduración o de un desarrollo, ¿sí? Muchas veces tendemos a utilizar mal estas palabras, pero bueno, vamos a hablar de que el crecimiento viene siendo el incremento de la masa de un ser vivo. Va a ser este aumento celular como aumento de número de células o aumento del tamaño de la célula, que viene siendo una hiperplasia o hipertrofia. Aquí tal cual, este incremento viene, viene a darnos la talla, viene a darnos el peso, el crecimiento de fibras musculares, etcétera. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, realmente estamos hablando de eso, de que un niño se hizo más alto o que pesa más o este que antes tenía menor cantidad de masa muscular y ahorita ya tiene mayor cantidad de masa muscular, etcétera. Vamos a hablar de una maduración. Aquí viene siendo, la maduración es la adquisición progresiva de funciones y características, ¿sí? El desarrollo, la adquisición de funciones nuevas. Por ejemplo, podemos hablar de una maduración de órganos. Me voy a ir un poquito más específico con la maduración de los órganos sexuales, ¿sí? Si bien un hombre o una mujer, un niño o una niña tienen sus órganos sexuales presentes desde el nacimiento, ¿sí? Pues las niñas nacen con un aparato reproductor femenino, nacen con glándulas mamarias, etcétera. No se van a, no van a madurar estas estructuras hasta, hasta que pase la adolescencia, hasta que empiece la adolescencia, ¿sí? En este caso, ¿cómo vamos a ver la maduración de una niña? Bueno, con la primera menstruación. Aquí ya empieza a madurar su útero, sus ovarios, y empieza a funcionar, a dar una función como tal esta, este órgano. Entonces, cuando nos referimos a maduración, nos referimos a eso, a que tenemos un órgano, tenemos un aparato, un sistema que está presente, pero con el tiempo va adquiriendo nuevas funciones, nuevas habilidades, nuevas características. Igual, sistema nervioso, en un niño de un año, pues estamos hablando de un cerebro inmaduro. Entonces, todavía las respuestas de los niños, de los bebés, son respuestas reflejas, son respuestas de tipo primitivas, pero conforme va creciendo, ya no son movimientos estereotipados, ya son movimientos de tipo autónomo, de tipo volitivo, y el niño puede controlar las acciones, y es porque está madurando el cerebro, está adquiriendo funciones, nuevas características. Y por último tenemos el desarrollo, que este es un proceso dinámico de la organización de funciones biológicas, psicológicas y sociales en interacción. Aquí, tanto la parte biológica, ¿sí? La parte del crecimiento, la parte de la maduración van a interactuar, las partes psicológicas y sociales van a interactuar para el desarrollo de una habilidad. Tenemos también el desarrollo infantil, que es la adquisición de habilidades y capacidades que va adquiriendo un niño, ¿sí? Si yo no tengo una maduración en mi sistema nervioso, difícilmente voy a seguir obteniendo habilidades nuevas. Y si también no tengo un crecimiento, estas habilidades van a ser iguales, iguales, iguales. Sí, es por eso que a lo mejor un niño de
3 años no tiene todavía la habilidad para andar en una bicicleta sin sus rueditas. Sí, el niño usa un triciclo, el niño igual puede usar una bicicleta con llantitas, pero aún así se va a caer. ¿Por qué? Porque el crecimiento todavía no es eh, tanto la maduración de las habilidades de sus órganos, la maduración mental, la maduración de coordinación no es la misma y pues apenas se están desarrollando otro tipo de habilidades acordes a su edad. Ok, dicho esto, voy a continuar con la secuencia de habilidades. Es importante tener en cuenta y tener en mente esto, que no es lo mismo el crecimiento, el desarrollo y la maduración. Hablamos de que los 0 a los 3 meses el niño tenía las manos cerradas, empezaba a voltear a su alrededor, atendía sonidos y si el sonido era muy fuerte, se asustaba. Tenemos los reflejos presentes. A los 3 4 meses ya va a empezar a existir una maduración, ¿sí? De las estructuras cervicales. Ojo, empezamos con maduración va a empezar, tanto los músculos cervicales van a empezar a tener mayor fuerza muscular, la estructura de la columna va a empezar a modificarse, etcétera. Y como desarrollo vamos a tener el que el niño pueda levantar la cabeza. Vamos a tener ya una alineación en este niño. A los 5 meses nos habíamos quedado aquí, que en decúbito ventral el niño ya puede realizar algunos movimientos de tipo natatorio en el piso, ¿sí? Para empezar un arrastre. El niño se va a apoyar en un antebrazo y va a tratar de alcanzar el juguete con la otra extremidad. Y en decúbito dorsal o en decúbito supino ya va a haber una extensión de hombros, de espalda. Si ya el niño no va a estar como en tipo C, ya va a tener más apoyo al momento en que se acueste. Ok, también a los 5 meses, si pasamos de un supino a una tracción asentado, ya la cabeza se va a empezar a levantar un poquito más. Si no va, si bien a los 3 4 meses teníamos una cabeza en la línea media, hagan de cuenta que el niño se va a levantar y hace esto. A los 5 meses ya tiene que empezar a levantar un poquito la cabeza, ¿sí? Y se va a adelantar. A veces incluso si agarras al niño de las dos manos, lo primero que quiere levantar es la cabeza. Obviamente dura unos segundos y después la baja porque es por el peso. Va a levantar también las piernas de la superficie de sustentación, es decir, va a tratar como si quisiera colgarse de tus brazos. Sí, la base de sustentación la vamos a tener en pelvis y en espalda como tal. En sentado no va a haber un equilibrio todavía ni un sostén con los brazos. Lo vamos a tener sentado y se va a aventar. Sí, aquí es cuando mamá, papá todavía empiezan a ponerle un poquito de que los cojines, que el rollo, etcétera. Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de un niño sano, todavía, más bien, todavía no hay desarrollo de sentado, pero falta también la maduración de lo que son los músculos y de lo que es columna dorsal y lumbar, porque todavía no está, todavía se siguen formando las curvaturas fisiológicas. Es por eso que el niño, si tenemos un niño, vamos a tener a un niño permítanme, vamos a tener al niño sentado. Aquí ya vamos a tener una curvatura, pero toda la parte dorsal la vamos a tener así, porque falta el desarrollo de las demás curvaturas de la lordosis lumbar, ¿sí? Para que pueda tener un mejor enderezamiento.
Entonces, empieza, si al niño lo pones de pie, va a empezar a sostener su peso, pero de una manera muy inestable. Vamos a tener que las piernas se van a encontrar en abducción y el niño todavía va a tener una base de sustentación más amplia. A esta edad también ya empieza a tomar el biberón con ambas manos, empieza a agarrar objetos, a pasar objetos de un lado hacia otro, etcétera. Aquí vamos a empezar por tiempo, no quiere decir que dure los 10 minutos o los 15 minutos, no. Vamos a empezar de poco a poco, empieza y a lo mejor de ratito se suelta. Así va a ser constante. A los 6 meses vamos a tener ya una extensión y una abducción como tal de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Ya no va a ser por acción refleja, ya el niño los va a realizar de manera voluntaria. Vamos a empezar como tal con las reacciones de enderezamiento, un buen control de cabeza en dorsal y en ventral. En decúbito, tanto supino como prono, ya tenemos que tener un buen control cefálico. Sí, ya no es de que mantengo 2 segundos y me caigo. No, ya debe de permanecer el niño por más tiempo con un control. En decúbito ventral vamos a tener ya una extensión completa y un sostén con los brazos. Va a empezar a agarrar juguetes con una mano y va a sostener mientras se sostiene con la otra, que era lo que habíamos visto. Se sostiene con esta mano y con la otra trata de alcanzar el objeto. Y en decúbito dorsal o en decúbito supino vamos a levantar las piernas, ya va a empezar a jugar con los pies, se va a empezar a llevar el pie a la boca, el pie mano boca, ¿sí? Y ya va a rodar. Aquí el niño a los 6 meses ya va a empezar a rodar de manera un poco más libre, ¿sí? Igual a lo mejor va a batallar un poquito, pero ya tenemos esta pauta de que el niño ya podía irse a decúbito lateral, ¿sí? Entonces ya va a tener esta fuerza, este impulso para hacer el medio giro. También a los 6 meses, en sentado, ya va a levantar las piernas en extensión. Si vamos a tener un niño sentado, va a extender piernas, va a levantar la cabeza y tracciona él mismo para sentarse. ¿Sí? Aquí tenemos la posición de tracción y el niño se va a tratar de enderezar solito. Va a levantar la cabeza y se va a empezar a impulsar solo. En sentado vamos a sostener con los brazos adelante, pero todavía se va a caer hacia atrás. Tenemos, así como está en la imagen, el niño va a empezar a acomodarse hacia adelante, pero todavía va a existir una inestabilidad porque todavía no hay maduración de columna. Y bueno, en bipedestación, igual vamos a tener las piernas en ABD y va a ser una bipedestación inestable. Entre los 3 y los 6 meses ya vamos a empezar a agarrar objetos, ¿sí? Lo va a empezar a ver, lo va a empezar a observar, a analizar, lo pasa con su otra mano, va a empezar a emitir murmullos, los sonidos guturales, empieza a reírse, empieza a articular y a localizar sonidos. ¿Sí? Si tú le pones la sonaja de este lado, va a voltear para este lado. Va a empezar a jugar con las manos, con la ropa, con los pies. Ya si ve su biberón, va a llevárselo a la boca, va a empezar a reconocer expresiones tanto de enfado y va a empezar a reconocer también distintos tipos de voz. ¿Sí? Y bueno, finalmente vamos a tener de 8 a 10 meses. A esta edad empieza la locomoción, ya el sentado mejora mucho y va a empezar a girar sin sostenerse. Ya el equilibrio es mejor en sentado.